en el capítulo 28, versículo 16 al 20. Gloria a Cristo. Mateo capítulo 28, 16 al 20. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí en la pantalla aparece un tema, hermano. Dice, Jesús nos mandó ahí dice, a predicar, a bautizar y a enseñar. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de verdad de la siguiente manera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre, te adoramos, Dios, te bendecimos y exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites presentar tu palabra, Dios. Te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, que pueda ser de edificación, que nos ayudes a predicar con pasión, con denuedo, Señor, con veracidad de tu palabra. En el nombre de Jesús también te pedimos que nuestro amigo, el Espíritu Santo, tome lugar como ministro de ministros y Él sea, Señor, el que traiga convicción a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar un momento su lugar, hermanos? Y sabe, esta porción de la palabra, como lo dice el título, dice, Jesús nos mandó a. Bueno, Jesús, en esta porción que nosotros acabamos de leer, la Biblia nos enseña que fueron las últimas instrucciones que comenzó a darle a los discípulos y por lo tanto, nosotros como iglesia de Jesucristo debemos de tomarlo. Amén. ¿Cuántos estamos predicando el Evangelio de Jesús? ¿Cuántos hemos estado batallando en predicar el Evangelio? Amén. Y sabe, cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de saber que hay un bautismo, amén, en el cual nosotros damos testimonio de que morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Dice la palabra que es la aspiración de una buena conciencia, ¿verdad?, hacia Dios. Amén. Y donde yo me quiero enfocar, hermano, es en la última parte, donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y quisiera que me acompañaran rápidamente a Hechos, al libro de los Hechos. Vamos a ver un personaje que fue de mucha bendición a la iglesia y viene en el capítulo 18, versículo 24 al 28. Cuando lo tenga, ¿lo puede decir con un amén, hermano? Ok. Yo voy a leer el primero, ustedes el siguiente y nos unimos en el versículo 28. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Repita conmigo, hermano, elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahora está el 25. Ok, repita conmigo, diligente. Ok. Y comenzó a hablar con denuedo, repita conmigo, denuedo. En la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ustedes, hermanos? Todos juntos, el último. Porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando la Biblia nos enseña y nos habla de que este Apolos era un varón elocuente, es que era un erudito, que sabía de uno o varios temas ampliamente, que los dominaba y los podía expresar y podía, ¿verdad?, decirle, ¿sabes qué es esto y dar una buena enseñanza. A eso se refiere cuando en las características de este varón. Ahora, nos dice que era poderoso en las Escrituras. ¿En cuáles Escrituras? Sí, pero ¿en cuáles se está refiriendo, hermano? Aquí se está refiriendo a unas Escrituras exactamente. ¿A cuáles? Amén. ¿En el Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque apenas, ¿verdad?, iba a comenzar a escribirse todo lo del Nuevo Testamento. Este es el primer libro de los Hechos. Y déjame decirle que él sabía ampliamente todo lo concerniente al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla acerca de la redención del hombre, todo lo que ha de acontecer. Entonces, él lo dominaba. Él era poderoso en las Escrituras. Pero dice la palabra, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. La palabra diligentemente significa la palabra diligencia con exactitud. Por ejemplo, dice la Escritura, procura acercarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga que avergonzarse, que trace bien la palabra de Dios. En el griego ortocortos, un trazo perfecto de la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. No es decir, yo creo, yo pienso, yo creo que, o dicen por ahí, no. Lo que la Biblia exactamente dice, nosotros tenemos que hablarlo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Bueno, estas son algunas características de este Apolos. Dice la palabra que también él predicaba con denuedo, ¿verdad? Con firmeza. O sea que les presentaba a los fariseos que Cristo, ¿verdad?, realmente era el Mesías. Pero déjeme decirle que solamente él sabía lo concerniente al bautismo de Juan el Bautista. Solamente sabía eso. Pero con diligencia, con exactitud lo presentaba. Cuando Aquila y Priscila lo escucharon, dijeron, este puede ser un buen maestro, ¿verdad? Este puede ser de gran bendición a los creyentes. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que cuando le tomaron aparte, le expusieron más exactamente, ¿verdad?, el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. ¿A quiénes? A los nuevos creyentes. Hablaba de los nuevos creyentes, entonces este maestro, ¿verdad?, fue de mucha bendición a los que se convirtieron al Evangelio, a los que creyeron en Cristo Jesús. Les comenzaba a presentar, ¿verdad?, la palabra de Dios, les comenzaba a ministrar y a dar la enseñanza, ¿verdad?, que tenemos que tener cada uno de nosotros como creyentes. ¿Sabe? La enseñanza es muy importante, porque sin la enseñanza no podemos crecer. Aquí tenemos la dominical, aquí tenemos el martes la enseñanza. Y déjeme decirle que ministrando, hablando de las células, y visitando también, hermanos, lo que muchas veces he aprendido el martes o en el domingo, hermano, lo he puesto por obra en estos lugares. Se nos presentaba, hermano, una persona que tenía problemas en la cuestión de que él tenía algo mentalmente, y le ministrábamos conforme a la palabra de Dios, a lo que nosotros, ¿verdad?, habíamos aprendido. Y pues fue de gran bendición, hermano, lo que este varón, ¿verdad?, comenzó a tomar y alimentarse de ello. Entonces nosotros, hermano, podemos crecer, pero si no nos gusta la enseñanza, si no nos gusta escudriñar la palabra, hermano, nunca vamos a crecer. Y no la ponemos por obra, bueno, no vamos a crecer, hermano. Amén. Tal vez me diga, no, está bien chaparrito, hermano, pero bueno, así el Señor me hizo. Amén. Y déjame decirle, hermano, que tenemos que crecer en lo espiritual. Tenemos que crecer, hermano, en lo espiritual, porque es lo que el Señor quiere.
El Señor quiere que nosotros crezcamos en su palabra. Déjeme decirle que aunque este Apolos era poderoso en las Escrituras, él no era vanaglorioso, ¿verdad? O como el apóstol Pablo lo dijo, que él cuando fue a predicar la palabra no fue con la sabiduría, ¿verdad?, del hombre, sino con la demostración del Espíritu de Dios, ¿verdad? Mostrando las Escrituras, quién es Cristo Jesús. Entonces, esta parte, hermanos, es muy, muy importante. Ahora, hermano, ¿qué es lo que se trata de introducir muchas veces dentro de la doctrina, dentro de la iglesia? Fíjense que escuchando una predicación del hermano Abel Flores Acevedo, de las Asambleas de Dios, uno de nuestros líderes, en la predicación de el uso y el abuso del don de profecía, él en una parte, ya casi al finalizar, él expresaba esto, como que Saltillo es un poco susceptible para tomar corrientes, ¿verdad?, que no tienen fundamento teológico y fundamento bíblico dentro de la palabra de Dios. Él decía, aquí ya ha pasado la danza hebrea, aquí ya ha pasado la doctrina de la prosperidad, la confesión positiva, la risa santa, dice, hasta andaban con gases santos, ¿verdad? Y ahí el hermano lo volvía a decir, porque parece que la congregación se había reído. Entonces, sí, hermanos, es que sí andaban con eso, con gases santos, también con el vino, ¿verdad?, del Espíritu y todo eso. Dice, ¿y saben por qué no se ha establecido bien todo eso? Porque tiene una falta, ¿verdad?, de doctrina y tiene una falta de teología. Entonces, en este año, hermanos, el hermano Enrique González Vázquez, allá en Monte Carmelo, llegábamos a lo que es los bautizos, y el hermano le estaba predicando a los varones, a los pescadores. Entonces el hermano decía que cómo era posible que ministros de Asambleas de Dios comenzaran a tomar la doctrina de la confesión positiva, que eso no podía ser. Y es que es cierto, hermano, porque puede ser muy atractivo que nosotros tomemos cierto tipo de corrientes y las abracemos y las hagamos nuestras, siendo que no tienen un fundamento bíblico. Miren, quiero que veamos esta primera diapositiva, hermanos. Si la tienen lista, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Mire, la palabra declarar en la Biblia viene 45 veces. La palabra declaremos en la Biblia viene una vez, Génesis 43:7. La palabra declaro viene en la Biblia 3 veces. La siguiente. Miren, aquí es una comparación, esta es una tabla comparativa del diccionario de la Real Academia, del diccionario teológico, del diccionario bíblico léxico del griego al español y del diccionario Vine. Bueno, la primera definición nos dice así: manifestar, hacer público, dicho que tiene autoridad para ello, manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. El gobierno declara el estado de excepción, el juez lo declaró culpable. Luego el diccionario teológico nos dice declaración de fe. Bueno, aquí en la declaración de fe no nos habla acerca de creer. O sea, en cuanto cuando nosotros oramos, por ejemplo, Señor, bendice a mi hermano, Señor, sana a mi hermano, te lo pido y te declaro, esto no viene dentro de la palabra de Dios. Fíjense, el Islam en su declaración de fe se llama shahada. En esta declaración de fe, ellos dicen que reciben al Islam y reciben a Mahoma en su corazón. Algo similar con lo que nosotros hacemos, ¿no? Que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Esto nos habla acerca de la declaración de fe, pero nunca se expresa dentro de una oración. Por ejemplo, te declaramos esto, te declaramos en victoria. Muchos también declaran, digamos, bendición y otro tipo de cosas, pero la bendición y todo ello la da el Señor. La oración significa esto, hermanos. La oración significa pedir, rogar, clamar. No hay de que yo declaro o declaramos esto o lo establezco o lo decreto. Porque esa es una de las doctrinas de la confesión positiva que trata de introducirse dentro de la iglesia. Y puedo hacer esta comparación como el ébola, como el cáncer, como el SIDA. ¿Por qué? Porque son destructivas.
tal parece, ¿verdad?, que son algo bueno, pero realmente no tiene un fundamento teológico, bíblico, ni firme. Y de hecho, hermanos, aquí tengo un libro que se llama Por la defensa del Evangelio. Este es de Asambleas de Dios y este fue impreso en el 2012. Y quiero leerle la página número 70, que nos habla acerca de refutando la confesión positiva. Pero era 73. Dice: hacia la década de los 60 empezó un movimiento carismático en ciertas iglesias históricas, que más tarde se llamó neopentecostalismo, para diferenciarlo de las iglesias que surgieron del avivamiento de principios de siglo, entre las cuales están Asambleas de Dios. La inexperiencia de estos carismáticos en cuanto a las manifestaciones pentecostales y su falta de solidez doctrinal hicieron que tales movimientos fueran fácilmente influenciables por cualquier viento de doctrina que les pareciera como proveniente de Dios, sin valorarlos en su justa dimensión bíblica. Uno de esos vientos doctrinales fue precisamente la confesión positiva, que muy pronto adquirió fuerza entre los neopentecostales, a pesar de su aparente manto de espiritualidad y de origen divino. Esta doctrina no está sustentada en las Escrituras, por lo tanto debe ser rechazada y tenida por herética. ¿Qué quiere decir herética? Es una herejía. Muchos piensan que no es una herejía, pero realmente no tiene un fundamento bíblico. Ahora, lo que dice David Wilkinson me llamó mucho la atención. Dice: este pervertido evangelio intenta hacer dioses a la gente. Se les dice: tu destino está en el poder de tu mente. Todo lo que puedas concebir es tuyo. Pronúncialo para darle el ser. Créalo mediante una actitud mental positiva. El éxito, la salud y la felicidad son totalmente tuyos. Transforma tus sueños en realidad empleando el poder de tu mente. Fíjense, todos estos argumentos, hermanos, nos muestran que la confesión positiva no tiene un fundamento firme, no tiene algo bíblico, y muchas veces nosotros como cristianos lo podemos abrazar. El otro diccionario bíblico léxico del griego al español dice: anunciar, declarar, predicar, informar. Por ejemplo, yo digo: voy a declarar la palabra de Dios allá en la cancha. Lo estoy diciendo bien. ¿Por qué? Porque estoy diciendo: voy a anunciar, voy a proferir, voy a hablar la palabra de Dios. No lo estoy haciendo dentro de la oración. Dentro de la oración nunca se hace. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a seguir viendo. El diccionario Vine nos muestra dos palabras griegas. La primera palabra dice anunciar, dar aviso, dar cuenta, referir, traer nuevas al volver. Ana dice atrás, Ángelo, anunciar. La siguiente nos dice mostrar, exhibir, mostrar dando a conocer, declarar, mostrar probando. Entonces, aquí tampoco nos muestra una cita donde nosotros tengamos que declarar. Por ejemplo, Jesús nunca le dijo al ciego: tu declaración te sanó, tu confesión te sanó. Le dijo: tu fe te ha sanado. Por ejemplo, el hermano Uribe le decía a Juanita: cuando tú ores con fe, las personas van a sanar. No le dijo cuando tú declares, cuando tú confieses, solamente le dijo creer. Ahora el Señor nos dio una palabra y nos dijo que Él iba a quitar toda la incredulidad y se iba a ver su gloria. Y desde que el Señor lo dijo, el Señor comenzó a hacer cosas poderosas. El Señor comenzó a moverse de una manera poderosa. Lo contrario de la fe es la incredulidad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto que les estoy mostrando golpea nuestra fe, no golpea nuestra fe. Nos afirma en lo que nosotros tenemos que llevar a cabo conforme a la sana doctrina y a la palabra que el Señor nos ha estado enseñando. Quiero citar dos porciones de la Biblia y comparándolas con 5 versiones distintas. La primera es la Nácar Colunga, que es el texto de Juan 4:25. Díjole la mujer: yo sé que el Mesías
el que se llama el Cristo está para venir y que cuando venga nos hará saber, pueden pasar la siguiente, por favor. Cuando venga nos hará saber todas las cosas. La traducción al lenguaje actual nos dice, la mujer le dijo, yo sé que ha de venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Esa es la interpretación de este pasaje en otras versiones. La Reina Valera que tenemos nosotros le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La NBI, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Respondiendo la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y la última, la palabra de Dios para todos. Yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo. ¿Algo tiene que ver con la oración? No tiene nada que ver con la oración en ese contexto. La siguiente, la otra, hermano, por favor. Aquí en 1 Corintios 3:13 nos dice, la Nácar Colunga, su obra quedará de manifiesto el día, efectivamente la manifestará, ya que ha de manifestarse en el fuego, y es este el fuego el que probará cuál fue la obra de cada uno. La traducción al lenguaje actual, pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para construcción. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La NBI dice, su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio, la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y la pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Estas porciones, comparándolas, no tienen nada que ver, ¿verdad?, con lo que muchos tratan de afirmar. Ahora, quisiera leerles lo que dice la siguiente, por favor. La traducción de Dios, la palabra de Dios para todos. Pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Amén. Fíjense, hermano, esto es en cuanto a la palabra declaro, que no tiene que ver nada con el contexto bíblico, ni hermenéutico, ni haciendo un exégesis, ni nada que ver. O sea, nosotros no tenemos que abrazar ninguna de estas corrientes porque no tiene un fundamento. Ahora, ¿me puedes pasar un poco a la siguiente, por favor? La palabra confesar en la Biblia viene 15 veces. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo dice así. Dicho de una persona expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Dicho de una persona reconocer y declarar obligada por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ello no reconocería ni declararía. Dicho de un penitente, declarar al confesor en el sacramento de la penitencia de los pecados que ha cometido. Dicho de un confesor al oír penitente en el sacramento de la penitencia. Dicho de un reo o de un litigante, declarar personalmente ante el juez. Ahora, esto nos habla acerca de un reconocimiento. Y esta palabra, confesar, tiene dos connotaciones en el diccionario teológico. Dice confesión, una afirmación o declaración, y por lo tanto un término que tiene dos sentidos, muy diferentes en el discurso teológico. Puesto que es posible confesar los pecados como la fe. Fíjense, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos nuestro estado pecaminoso delante de Dios y comenzamos a confesar nuestros pecados, comenzamos a reconocer. Digamos que a un ladrón lo agarran con lo que se llevó con un televisor y se lo llevan ante el juez. No, mira, pues te agarramos con el televisor, así es que ahora pues te vamos a tener que meter en la cárcel, ¿verdad? Entonces justamente va a tener su pago. Pero si digamos a un ladrón, ¿verdad?, lo agarran, pero no lo agarran con el botín,
pero agarran a otro de su cómplice y lo hacen confesar, lo hacen reconocer lo que hicieron, la fechoría que hicieron. Ahora, la confesión de pecados es que es antiquísima ante la iglesia cristiana, lo que estábamos diciendo. Luego nos dice en la otra connotación, en el otro sentido, dice, una confesión de fe es tanto la acción en que se declara la fe de la iglesia como el documento que puede resaltar de tal acción. Por ello se dice que los mártires confesaron su fe en las más difíciles circunstancias. Por ello también se les da el título de confesor a quienes confesaron la fe a un riesgo de sus propias vidas o bajo tortura. Esto nos habla cuando a la iglesia primitiva, ¿verdad? O a los cristianos cuando los tomaban y comenzaban a golpearlos y les comenzaban a decir, ¿sabes qué? Tienes que renegar de tu fe, ¿verdad? Tienes que rechazar a Cristo. Es como lo que hacen ahora los del Islam. Los del Islam, este movimiento de ISIS, si no te vienes al Islam, te matan, es lo que están haciendo ahí en Tierra Santa y muchas cosas que están haciendo. Entonces, esto nos está hablando solamente de la declaración de fe, de lo que nosotros creemos. En ninguna parte nos está diciendo que tenemos que declarar, que tenemos que decretar o que en su caso tenemos que cancelar. El diccionario bíblico confesor de fe, el latín confessio, dice hecho de confesar o declarar el pecado. Dice fe, creencia, es el conjunto de creencias establecidas para una fe o iglesia, ver credos diversos. Diccionario Vine, expositor. En la palabra griega significa confesar, declarar, admitir. Confesar en el sentido de admitir la propia culpa de la que ha sido acusado, resultado de la convicción interna. Entonces, si se dan cuenta, hermano, a lo que queremos llegar, que la palabra de la confesión positiva, este movimiento, esta doctrina, no tiene ningún fundamento firme dentro de la palabra de Dios. Y es que realmente muchas veces nosotros lo tomamos, hermanos, tomamos algo propio, digamos, les está sirviendo esto, vamos a tomarlo. A los brujos también les sirven, vamos a tomar la brujería. ¿Verdad que no? No vamos a hacer eso. Hay personas que les sirve la santería cubana, no la vamos a tomar, ¿verdad? Porque les está funcionando. Oye, estás enfermo, vete ahí con el chamán y que te limpie y que te haga todas las limpias y todo ello. No lo vamos a hacer. Vamos a clamar al Dios único y verdadero y todopoderoso. Vamos a clamar y le vamos a decir, Señor, yo sé que tú puedes obrar. Señor, yo creo en ti, yo creo en tu poder. Yo creo que tú me puedes sanar. Aun cuando muchas veces viene enfermedad a nuestra vida, decimos, lo cancelo en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo que la palabra del Señor nos dice que lo tenemos que cancelar? ¿En qué momento el apóstol Pablo dijo, cancelo esta enfermedad que tengo en mis ojos? Dice, he rogado 3 veces al Señor. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Dijo que rogó, dijo que clamó a un Job. ¿También él lo canceló? No lo canceló. ¿Él qué le dijo a su mujer? ¿Qué le dijo a su mujer? ¿Por qué no te mueres y maldices a tu Dios? Job le dijo, como cualquier mujer tú has hablado. ¿Acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no? Entonces, todo, ¿no dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No en la enfermedad el Señor se puede glorificar. No en la escasez el Señor se puede glorificar. Muchos andan reprendiendo la pobreza porque también dicen que es una maldición generacional y esta más adelante la vamos a ver. Y es que realmente, hermano, no hay fundamento para que nosotros hagamos este tipo de cuestiones o realmente lo aceptemos. Y quiero terminar con este punto, quiero terminarlo con Lucas capítulo 12, versículo 8. Si me dan más adelante, brother, hasta Lucas capítulo 8, por favor. Dice, yo os digo, a quien me confesare delante de los hijos del hombre, el Hijo del Hombre le confesará, delante de los ángeles de Dios. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo el Hijo del Hombre les diré a los ángeles de Dios que ustedes en verdad no son. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre le reconocerá delante de los ángeles de Dios.
Y la palabra de Dios para todos, la siguiente, hermano, por favor. Dice, yo les digo, si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, entonces el Hijo del Hombre se declarará a su favor. ¿Qué quiere decir declarará a su favor? Se manifestará a su favor de él ante los ángeles de Dios. Esta es la interpretación, hermano, y me gustaría que pasara a la siguiente, hermano, por favor. Aquí en esta parte hay una pregunta, hermano. Dice, ¿qué personaje de la Biblia orando declaró, decretó, canceló y dijo yo profetizo? ¿Le dan la otra, hermano, por favor? ¿La que sigue? ¿Quién me quiere leer bien fuerte, hermano? Ningún siervo de Dios lo hizo. Ningún siervo de Dios lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? Hay cantos, hermano, que dice, yo profetizo y profetizo esto. Ezequiel cuando profetizó sobre los huesos secos, no profetizó de su corazón. Porque había una exhortación muy fuerte sobre aquel que profetiza de su corazón. Y es que ellos tenían que asesinarlo, tenían que apedrearlo, tenían que acabarlo. Dice la palabra ahí en Ezequiel, cuando él está profetizando sobre los huesos secos, él dijo, entonces profeticé como me dijo, ¿verdad? O sea, como el Señor le estaba diciendo que profetizara. Entonces no profetizó, muchos agarran y profetizamos esto, y te profetizo esto, y te profetizamos, y profetizamos. Hermanos, no tenemos que tomar este tipo de corrientes, no tenemos que hacer este tipo de actos. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento dentro de la palabra de Dios. Y quisiera terminar este punto con esta frase que dijo Martín Lutero. Si le puedes dar la siguiente, por favor, hermano. Si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Esto es lo que dijo Martín Lutero cuando estaba, ¿verdad?, que le iban a quitar la vida. Y déjeme decirle, hermano, que nosotros como cristianos debemos de tomar esta actitud, esta firmeza dentro de la palabra de Dios, que no por cualquier corriente nosotros tenemos que dejarnos mover. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor, hermano? Y aquí quiero entrar con las maldiciones generacionales, hermano. Muchos dicen que hay maldiciones generacionales. Y si usted me gusta acompañar a Éxodo capítulo 20, muchos toman esta porción de la palabra. Éxodo capítulo 20. Versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, esta doctrina de las maldiciones generacionales dice que la enfermedad se pasa de los parientes, que aún hasta los niños también pueden tener estas enfermedades y pueden también endemoniarse y muchas cosas dentro también. Esto va ligado a la doctrina de la liberación. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que este texto exclusivamente, explícitamente, solamente nos está hablando acerca de la idolatría. No hay otro punto, no hay que relacionarlo con otra cosa. Solamente con la idolatría que el Señor estaba hablando, porque le está diciendo, yo visito, ¿verdad?, la maldad de los padres sobre los hijos. El Señor en su misericordia visitaba de generación en generación para que se arrepintieran. Y nosotros lo vemos cuando en el pueblo de Israel ellos pecaban y el Señor se manifestaba a ellos. Es más, lo vemos cuando Josué, el hijo de Nun, ya los introduce a Canaán, y luego la palabra del Señor nos dice en el libro de los jueces que ellos se apartaron de Dios porque la generación que siguió de Josué no conoció a Jehová. Y aún así en su misericordia el Señor se manifestaba a ellos. Ellos eran idólatras y levantaba caudillos, levantaba jueces, ¿verdad? Y el Señor los libraba, pero ellos volvían a pecar en gran manera.
Ahora, ¿por qué eso es una costumbre? Jeremías capítulo 10. Aleluya, gloria a Dios. Dice en el versículo 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se muevan, derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Está hablando de que es una costumbre que se pasa de generación a generación. Entonces, nada que ver con las maldiciones generacionales que se hablan o que muchos comienzan a hablar. Ahora, en este mismo libro de Jeremías, en el capítulo 30, capítulo 31, versículo 29 y 30, dice así: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias de los dientes de los hijos, de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Entonces, esto nos está hablando, hermanos, que ellos pensaban, ¿verdad?, que se transmitía la maldad de los padres hacia los hijos, y que pues prácticamente el pecado de ellos caía sobre sus hijos, pero no era así. Ahora, en el capítulo 18 de Ezequiel nos expresa algo más importante y nos lo enseña, nos dice que es un refrán que ellos decían en el pueblo de Israel. Mira, dice en el versículo 4, capítulo 18 de Ezequiel: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta morirá. Y termina con el versículo 20. Dice: el alma que pecare, esta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Perdón, hermano, me salté del versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 2. Dice: mira mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias de los hijos, las uvas agrias, y los hijos tienen, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Entonces, esto nos habla de que ellos pensaban que era un refrán, hermano. Era un refrán, entonces no había de que, mira, yo estoy pagando por lo que tú estás pagando y mis hijos. Porque fíjense, a mí me tocó hablar con un hermano y me decía, no, es que lo que hizo mi abuelito. Le digo, hermano, déjese de eso no es así. ¿Por qué? Mira, hermano, hay esto. Y el hermano dijo, ¿a poco sí, hermano? Es que a mí me habían enseñado, me habían dicho en otro lugar, sí, hermano, pero mire, aquí dice la palabra, me estoy sacando la cita bíblica, aquí dice la escritura, y me dijo, ok. Y el hermano estuvo más tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía algo, ¿verdad?, de una mala enseñanza que no aplicaba dentro de la palabra de Dios. Ahora, quiero hablarles acerca de el movimiento apostólico y profético. ¿Por qué ya no hay apóstoles en este momento? ¿Por qué muchos se autotitulan apóstoles y profetas? La Biblia nos enseña las características que tenían que tener los apóstoles. Y si usted me acompaña al libro de los Hechos, nosotros vamos a ver estas características que son muy importantes. Con esto nosotros podemos rebatir, nosotros podemos refutar que no hay apóstoles. En el capítulo 1, del libro de los Hechos nos lo dice. Aquí estaban orando y el apóstol Pedro se levanta y él comienza a decir, varones hermanos, era necesario, en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otros oficios. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, fíjense, aquí comienzan las características. Comienzan a señalar a los que tenían que, al que tenía que tomar el lugar de Judas. Comienza a dar las características, dice. Es necesario pues que de estos hombres que han estado, dice, juntos con nosotros todo el tiempo, dice, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía sobrenombre justo, y a Matías. Solamente estos dos estuvieron desde el principio hasta el inicio, ¿verdad? De todos los que había. Porque tal vez los demás que se fueron añadiendo fueron dentro del ministerio de Jesús, pero no desde el principio. Solamente por eso se eligieron a estos dos. Entonces, estas son las características de un apóstol, que tenía que él estar, ¿verdad? Tenía que ser testigo ocular de los hechos. Tenía que haber estado ahí. Tenía que haber sido testigo presencial de todo lo que había acontecido en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros con esto podemos presentar las características de un verdadero apóstol. Ahora, muchos se autodenominan apóstoles en este momento. Tal vez tú has escuchado algunas predicaciones de ellos que han dicho, ¡qué bendición! ¡Oh, cómo el Señor lo usa! ¿Verdad? Pero no sabes el trasfondo que realmente va detrás de estos varones, ¿verdad? Que están haciendo este tipo de cosas. Claro, desde el 1900 hasta hoy se le conoce como la iglesia apóstata, representando la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Entonces, vemos que esto no es nuevo y que había de venir. Pero esto, hermano, que estamos presentando es seguro para que nosotros no lo tomemos. Ahora, ¿cómo nosotros también podemos presentar otra porción de la palabra? ¿Verdad? Si alguien dijera, no, es que solamente es una escritura. Bueno, vamos a la carta de los Efesios. La carta de los Efesios en el capítulo 2 nos dice en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto nos está mostrando, apóstoles y profetas, nos está mostrando el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos estaban recibiendo, ¿verdad?, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, estaban recibiendo, ¿verdad?, lo que es la enseñanza. Por ejemplo, el apóstol Pablo recibió mucha enseñanza y comenzó a transmitirle a la iglesia, por eso sus cartas son cartas pastorales. Entonces es bien importante ver esto ahora. Vamos a otra escritura. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos pseudoapóstoles se han levantado en este tiempo? Muchos apóstoles. Y solamente dice que van a estar 12, ¿verdad? El apóstol Pablo era apóstol a los gentiles, ¿sí? Entonces, y él dice que a él lo habían tomado como un abortivo, porque el Señor se le había presentado, se le había revelado, había tenido, ¿verdad?, este contacto, ¿verdad?, con Dios y lo había mandado, fue enviado por el Señor, porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces ellos fueron enviados, ¿verdad?, por el Señor. Entonces, con esto nosotros podemos presentar que ya no hay apóstoles. Pero muchos hermanos dicen, bueno, es que hay profetas, porque la palabra Nabi en el hebreo significa el que profetiza en el lugar de otro. Y realmente, hermano, es lo que dice, pero solamente los profetas estuvieron desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Por ejemplo, Juan, uno fue, digamos así, el último, ¿verdad?, de los que el Señor comenzó a levantar, porque dice que después de él no había nadie más que se iba a levantar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Presentar la palabra de Dios como debe de ser y no ser engañados. Decir, es que se siente esto, se siente lo otro, ¿verdad? No nos movemos por sentimientos, nos movemos por una convicción y por un fundamento de la palabra. Dice la palabra de Dios que en la tribulación el anticristo va a comenzar a hacer señales. Aún dice la palabra que cuando digan que el Cristo está allá afuera, no le hagan caso. ¿Por qué? Porque son falsos.
Hay muchos profetas que ahorita se denominan, que andan haciendo señales y muchas cosas. Pero déjame decirte que por las señales no nos vamos a mover, sino por el fundamento de la palabra de Dios, por lo que nos dice la Escritura, por lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que ver si son de Dios o no son de Dios. Miren, en el capítulo 4 de la primera carta de Juan dice esto: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice la palabra, han salido por el mundo. Es aquí donde nosotros tenemos que enfocarnos, a ir al inicio, a la palabra de Dios, al fundamento que es Jesucristo, lo que el Señor nos ha dejado en la palabra de verdad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Muchas veces nos da flojera escudriñar la palabra. Muchas veces nos da flojera el que me prediquen y no lo escudriño. Cuando estamos en la célula, yo le digo a los que estamos enseñando, mira, lo que yo te estoy enseñando, vea la palabra y comienza a escudriñarlo. No te vayas solamente con lo que te digo. No te estoy diciendo que te estoy enseñando más, te estoy diciendo que seas diligente. Te estoy diciendo que escudriñe la palabra. Los de Berea, dice la palabra, que escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran ciertas. Y eso, aunque les presento el día de hoy, pueden escudriñarlo. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza bíblica. Hay un fundamento y está aquí en la palabra de Dios. Y es algo muy importante, hermano, que nosotros tomemos en cuenta ahora. La carta de Pedro, la segunda carta de Pedro nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es por eso que les decía que comparaba la confesión positiva como el ébola, como el SIDA, como el cáncer. Y aún negarán al Señor que lo rescató, porque muchos dicen, no, lo declaramos en el nombre de Jesús, y otros, yo lo declaro porque tengo la autoridad. Y eso no es así. La Biblia nos dice que pidamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús será hecho, y todo es hecho conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es sanarnos, y es sanarnos la voluntad de Dios. La voluntad es que el Señor toque a nuestra familia, sí es la voluntad del Señor. La voluntad es que yo haga, la voluntad de Dios es que yo haga lo que Él quiere, claro que sí. Entonces es bien importante que nosotros veamos lo que la Biblia dice. Ahora dice, sigue diciendo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Fíjese, no dice pocos, dice muchos, ¿verdad? Seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duele. Por ejemplo, hay muchos ministerios ahorita que salen que solamente andan por el dinero, y andan ahí por el dinero y por el dinero. ¿Por qué? Porque lo quieren para ellos. Por ejemplo, nosotros lo trabajamos para la obra de Dios, para el templo, para las instalaciones, para esto, para el otro, ¿verdad? Y se está viendo y usted lo ve, cómo se ha avanzado y esto y el otro. Pero hay otros hermanos, ven ahí sus camionetones, las iglesias pues no están muy bien y todo, pero pues ellos están, ¿verdad?, acarreando solamente para ellos, y de esto hacen mercadería, ¿verdad?, en nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, como por ejemplo, usted ha visto un programa, ¿verdad?, que están unos brasileños, bueno, pues ahí, ¿verdad?, comienzan y que el manto santo y que el aceite de la unción y todo, haga de cuenta, ¿verdad? Es más, no, de verdad, hermano, es que parece algo gracioso. Fíjense, hermano, hay unos que lo imitan, no, que no sé qué, que esto, que te voy a hacer esto. O sea, hermano, realmente ya es fácil, hermano, de hablar como brasileño, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Esta enseñanza, hermano, es para que nosotros seamos edificados. Es para que nosotros, hermano, veamos el fundamento de la palabra de Dios. Esto no golpea nuestra fe. Esto nos afirma mucho en la fe que es en Cristo Jesús. Yo les dije un día, hermano, que yo tuve un error en el cual yo declaraba y yo esto y lo otro, porque yo lo había escuchado.
¿verdad? Pero no fui diligente al escudriñarlo, al irme a la palabra, a ver si este fundamento era cierto, era firme en la palabra de Dios. Ahora le doy gracias al Señor que nos ha permitido, bueno, pues estudiar por su gracia y su misericordia, escudriñar la palabra aún saliendo, ¿verdad?, de la escuela. Le doy gracias al Señor por su misericordia y porque Él nos ha llamado, hermanos, para presentar la palabra de Dios, para presentar la verdad del Evangelio. Y aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora, hermanos, quiero enseñarles lo que dice la palabra ya para concluir. ¿Cómo oraremos correctamente? ¿Cómo oraremos correctamente? En el capítulo de Mateo el Señor nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que primero adorar al Señor. Esta parte nos la ha enseñado. De hecho, una vez un hermano vino y comenzó dando la enseñanza, ¿verdad?, de este capítulo 6. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo ahora? En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, hermanos, los apóstoles hacen una oración y comienzan adorando al Padre y comienzan pues hablando, ¿verdad?, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó. Miren, si nosotros vamos rápidamente, nos dice así: puestos en libertad, capítulo 4, versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para conocer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mediante extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Dónde entró en esta oración la palabra declarar, confesar, lo decreto, lo establezco? En ninguna parte. Hicieron la oración correctamente al Padre, hicieron la petición y lo terminaron en el nombre del Hijo. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Es sencillo, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer al estar orando, al estar pidiendo, ¿verdad?, que el Señor obre de una manera poderosa. Debemos permanecer en Cristo y sus palabras en nosotros. Pidamos lo que queramos y será hecho, porque dice: ¿por qué sabremos pedir conforme a su voluntad? Si notamos, hermano, hay una parte bien importante que habla en Santiago. Y muchos dicen que en nuestra lengua está el maldecir, el bendecir. Pero ¿a qué se refiere? ¿Me pueden preparar en Santiago, hermanos, por favor? Santiago capítulo 3. Y sabe, hermano, en esta parte, hermano, si ustedes van rápidamente a la carta de Santiago, en el capítulo 3, versículo 9, gloria a Dios. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y luego nos dice la traducción al lenguaje actual: con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. Entonces, aquí cuando dice la palabra de Dios que está el poder, que en nuestra lengua está el bendecir o el maldecir, habla acerca del insulto. De hecho, desde el principio lo dice, hermano, porque si usted se va desde el versículos anteriores, del versículo 1, ahí comienza a ver la clave. Por eso, un texto sin su contexto es un pretexto, hermano. Es lo que nos han enseñado y es lo que se ha dicho. Y realmente sí, tomemos un texto aislado, hermano, y podemos sacar una de cosas, hermano, bien tremendas. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos. Muchas veces dice:
muchas veces, si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Me ayudas con la siguiente, con la última, brother? Aquí en la palabra griega que viene, hermano, dice, significa primeramente orar en contra de, desear el mal para una persona o cosa. Es como, por ejemplo, muchas personas ofenden, por ejemplo, muchos de nosotros ofendemos a nuestro hermano. Muchos cónyuges se ofenden, ¿verdad? Se están insultando. Entonces de nuestra boca no tiene que salir agua salada y agua dulce, sino solamente agua dulce, ¿verdad? Hablar con amor, hablar conforme a lo que dice la Escritura, ¿verdad? No ofendiendo. Entonces aquí la palabra del Señor nos está enseñando en todo este principio la ofensa. Es lo que este Juan está enseñando. Ahora, muchos citan lo que dice en Proverbios, que te hace entrelazado con las palabras de tu boca. Hermano, un versículo anterior nos está hablando de salir fiador por otra persona. Entonces, ¿no tiene nada que ver? Entonces, si yo digo, hermanos, ahorita en 5 segundos va a explotar la iglesia. 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum! No pasó nada. ¿Dónde está el que tengo el poder en mi labio? Ahora, en 5 segundos a todos nos va a dar un paro cardíaco. 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum! ¿Nos ha pasado algo? Claro que no. ¿Por qué, hermanos? Porque no es así. Nosotros no somos dioses. El único que sí tiene el poder en su boca es Jesús. Es Dios. Él es el único. No hay nadie más. Si Él, es más, hermano, el Señor nos lo enseñó en Mateo. Mire, en Mateo, vamos rápidamente a esta parte de Mateo, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y trabajan en hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, en esta parte, hermano, cuando dice, si nosotros nos preocupamos de añadir un codo a nuestra estatura, ¿lo podemos hacer? No lo podemos hacer. ¿Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer más alto, ¿verdad, hermano? Si es su voluntad, pues bueno, el Señor lo hace. Pero si no, pues no. Entonces, hermanos, es bien importante saber, hermano, que nosotros no podemos decir, voy a hacer esto, o voy a cambiar el color de mi cabello y tal, ¿verdad? No, hermano, nosotros no lo podemos hacer así, porque el único que sí tiene el poder en sus labios es Jesús. Él es el único. Yo no, hermano. No sé que hay alguien, pero yo no, hermano. Yo solamente pido a Dios y que el Señor lo hace, gloria a Dios. Fíjense, hermano, había un hermano que en una campaña evangelística, él como estaba predicando. Y dice que él estaba frustrado porque hubo sanidades entre niños. Pero hubo un niño que no recibió la sanidad. Y que le dijo, Señor, ¿pero por qué no lo sanaste? Y le comenzó a preguntar y el Señor le dijo, así que si yo lo sano o no lo sane, así que ese no es tu problema, ese es mi problema. ¿Por qué? Porque no llegó su tiempo o en este momento no lo quiero hacer. Pero yo lo sane o no lo sane, ese es mi problema, no tu problema. Así es que tú sigues predicando. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, si el Señor no hace nada, no nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque Él hace como Él quiere. Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy. Si le decimos, Señor, y no nos sometemos a Él, entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces no es nuestro Señor. Entonces yo estoy diciendo, yo hago lo que yo quiero, yo digo lo que yo quiero, yo establezco lo que yo quiero, yo decreto lo que yo quiero, y yo hago como se me venga en gana. Pero no es así, hermano, sino que el Señor tiene todo el control en sus manos. Fíjense, hermano, el Señor nos acaba de dar una gran bendición, nos acaba de dar una casa. Yo no tuve que andar declarando, yo no tuve que andar decretando, yo no tuve que andar estableciendo. Solamente comencé a clamar al Señor y el Señor hizo pues, el milagro financiero. Solamente Él lo pudo hacer, pero clamando al Señor, Él comenzó a hacer la obra maravillosa. No comencé a decretar o declarar, Señor, esto no. El Señor lo hizo porque le plació. Aún el Señor, meses antes le había dado un sueño a una hermana, mi hermana me decía, hermano, el Señor me había dado un sueño en el cual usted venía y me decía, hermano, me acaba de dar una casa y andaba bien gozoso y así. Entonces, días después yo estaba orando al Señor y le dije, Señor, ¿tú por qué le diste este sueño a mi hermana B? Y comenzó a orar y me dijo, yo soy Jehová, Dios de toda carne.
Entonces, para Él no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. Solamente esperé en el tiempo de Él, creí en el tiempo